El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. La palabra de Dios, seguramente escuchamos hablar alguna vez de este hombre. Marcos 10, 46. Pero antes de leerlo, yo quiero hablar justamente de lo que anunciamos, y es tiempo de oportunidades. Parecería que este es un tiempo negro, oscuro, dificultoso para todo. No vamos a negar que es un tiempo muy, pero muy difícil, y desde que yo tengo uso de razón, nunca había visto algo similar, como toda la humanidad está siendo afectada por esta pandemia. Y a veces cuando hablamos de la humanidad pensamos en lo lejano, pero vemos en el lugar donde estamos viviendo o en la comarca, nadie está exento. Pero qué bueno es poder buscarle la vuelta y aprovechar este tiempo difícil como una oportunidad para nuestras vidas. Alguien dijo: de mí depende hacer de esta pandemia una oportunidad. Y podríamos empezar a enumerar: priorizar mi vida, priorizar mis tiempos, priorizar mis relaciones, priorizar los valores como el amor, la solidaridad, no sé, se me ocurren, ¿no? Como para nombrarlos, la propia vida. Tomar conciencia de lo poco que necesitamos para vivir bien. Hay una frase que el año pasado se hizo muy conocida cuando surgió todo esto, y dice: éramos felices y no lo sabíamos, o no nos dábamos cuenta, o no lo aprovechamos. Yo no sé si les pasa a ustedes, yo salgo a caminar de tanto en tanto y por ahí a trotar un poquito, y cuando salgo a caminar, qué lindo poder salir a caminar. Porque tuvimos un tiempo muy complicado el año pasado, donde ni siquiera eso se podía. Aprovechar la oportunidad, o sea, ver en esta pandemia y en esta situación de adversidad cosas que teníamos delante de nuestra vista, delante de nuestros ojos, y no nos dábamos cuenta. Como por ejemplo, las reuniones familiares. Mirá quién vino a visitarme, y ahora, ahora no me vienen a visitar, porque no se puede, porque somos, qué sé yo. O antes nos juntábamos y ahora, viste, es todo muy difícil y muy complicado. Entonces, yo creo que si pudiéramos ver el lado B de la pandemia, si pudiéramos ver con un poquitito de luz algo que nos haga bien, es decir, empiezo a valorar lo que antes no tenía o lo que antes no me daba cuenta. Un término que se utilizó mucho en la pandemia fue cuando empezaron a cerrar los negocios, cuando esto comenzó, la reconversión. No sé, quizás no era lo planificado, pero el restaurante se convirtió en verdulería, la lavandería en peluquería, o sea, personas que decidieron hacer hasta lo imposible para seguir adelante. O sea que en tiempos de pandemia podemos utilizar la creatividad también, ¿sí? Yo veo como, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? El negocio que tenemos en el caso de las lanas, como las personas, mujeres y hombres, el año pasado dijeron: bueno, algo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces venían a buscar lana, hilo, y después veías en las redes sociales que alguien tomaba curso de esto, curso de otro, para que la cabeza comience a trabajar positivamente también, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en esto de la reconversión, y también en una utilización inteligente y sabia de las nuevas tecnologías. Viste que ahora todo es Zoom. Antes yo ni siquiera sabía que existía la palabra Zoom. Ahora la palabra virtualidad está de moda.
¿Viste? Vos decís, ¿nos reunimos dónde? En el Zoom. ¿Nos reunimos dónde? En el Facebook. ¿Nos reunimos? Bueno, y decir, utilizar las nuevas tecnologías. Utilizamos el celular para mirar el WhatsApp, utilizamos el celular para mirar el Facebook. Qué bueno, utilizamos el celular para hacer un curso o la computadora. Perfecto. Utilicemos también las nuevas tecnologías para nuestras reuniones y para nuestros cultos, para compartir textos de la palabra de Dios, para escuchar canciones, para escuchar mensajes, para estar al tanto de las actividades que hacemos con la congregación. Bueno, por eso digo esto, ¿no? De mí depende hacer de esta pandemia una oportunidad. Y yo quiero contarles rápidamente, o quiero que conozcamos y recordemos, mejor dicho, la historia de vida de una persona que en tiempos y condiciones muy difíciles, muy difíciles, supo aprovechar la oportunidad para su vida. Y tal vez este mensaje no solo es para los que están acá, sino para los que están mirando este video también, en donde piensan que todo está terminado y no es así. Y esta es la historia de un hombre llamado Bartimeo. Está en Marcos 10:46 y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Tené confianza, levántate, porque él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué querés que te haga? Y el ciego Bartimeo le respondió: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es una historia para aquellos que asistimos a la iglesia desde hace un tiempo conocida, ¿no? Pero siempre en la palabra de Dios encontramos cosas nuevas. Y vamos a verlo desde el lado de la oportunidad. Y lo primero interesante que yo encuentro en este texto está en el versículo 46. Dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, dice el texto, estaba acá, fíjense, el ciego, hijo de Timeo, estaba ¿cómo? Sentado junto al camino mendigando. Número uno, yo veo acá la oportunidad de Bartimeo se encuentra en el lugar donde él está. Él estaba sentado junto al camino. Para ubicarnos en el contexto, se venían las Pascuas y mucha gente iba de camino a Jerusalén. Se dice que Bartimeo siempre mendigaba en ese lugar, pero él sabía que esa era una fecha especial porque iba a haber mucha gente que iba a pasar en ese camino. Entonces la expectativa de Bartimeo, porque él vivía de las limosnas, porque él mendigaba, era poder recibir más limosnas ese día. Esa uno entiende que sería la expectativa primaria. Pero Bartimeo sabía que iba a pasar Jesús por ahí. Y es interesante saber que Bartimeo estaba informado. No había redes sociales, no podía ver con sus ojos, pero escuchaba todo lo que pasaba. Y entre las cosas que escuchaba Bartimeo era que Jesús había sanado a otros ciegos. Y la pregunta de Bartimeo, me imagino, habrá sido:
si Jesús sanó a otros ciegos, me puede dar la vista a mí también. Entonces lo que voy a hacer, me voy a sentar aquí en el camino. Él no tenía una platea Pullman o Premium. Él no había pagado algo especial para estar cerca de un determinado lugar. Él estaba en el lugar donde podía. Y como Dios lo sabía, Dios iba a hacer un milagro en su vida. Vos y yo estamos en el lugar que sabemos que tenemos que estar. Y Dios va a acompañar tu vida y la mía conforme a tu fe, como fue con Bartimeo, ¿sí? Si tu negocio es así y pudiste empezarlo así, no tenés que ir a un supermercado. Dios va a honrar tu vida y tu negocio. Si tu trabajo, no sé, tu empleo o donde estés, a veces uno dice, me voy a ir de este lugar, me voy a ir de esta ciudad, porque allí voy a tener la oportunidad. Bartimeo no tenía oportunidad de moverse. ¿Saben una cosa? Era obligación para los varones mayores de 12 años asistir a la Pascua. Pero Bartimeo no podía hacerlo. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad. Y él sabía que él tenía una oportunidad en ese momento. Por eso, qué importante es que sepamos que en el lugar donde estamos, Dios quiere bendecirnos. Estamos aquí en la iglesia, Dios quiere bendecirnos. Si estamos con Dios, Dios promete bendecirnos y darnos oportunidades. Por eso la importancia de permanecer. Y dice el texto que él estaba sentado junto al camino. Qué importante es permanecer en el camino. En el camino de la fe, en el camino de la oración, en el camino de la obediencia a Dios, en el camino de la esperanza, de estar ahí y saber que algo bueno va a pasar. Viste que hay personas que se levantan en la mañana y dicen, ¡ah, qué malo, qué cosa mala más me va a pasar! Bueno, nosotros tenemos que cambiar eso. Señor, me levanto, qué cosa buena más me va a pasar en esta mañana. ¿Qué cosa buena más me va a pasar en este día? ¿Qué cosa buena más me voy a encontrar en la calle? ¿Con qué persona me voy a encontrar que me va a bendecir y que yo la voy a bendecir? La oportunidad. Bartimeo encuentra su oportunidad en el lugar donde está sentado. Número 2. La oportunidad de Bartimeo se encuentra al empezar a llamar a Jesús en su vida. Vamos a leer el versículo 47, por favor. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Inmediatamente Bartimeo comenzó a dar voces con el fin de llamar la atención. Bartimeo tenía varios problemas. Número 1, era ciego, no podía ver. Eso le impedía hacer un montón de cosas. Número 2, no tenía plata, era pobre, no tenía trabajo, no había subsidios, no había nada que pudiera acompañarlo económicamente. No se sabe si vivía solo o no, se dice que era hijo de Timeo, se ve que su padre había sido conocido en aquel entonces, por eso se lo nombra. Número 3, Bartimeo no tenía mucha expectativa en su vida, hasta que ese día sabía que iba a pasar Jesús. Y por ahí vemos las noticias y vemos lo que pasa y por momentos parecería que la expectativa de las personas comienza a decaer. Pero qué bueno es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios. Es tan importante la fe en este tiempo. Mucha gente lamentablemente no se da cuenta, pero es tan importante la fe en Dios, la fe en Cristo. Y Bartimeo dijo, esta es la mía. Entonces dice que lo llamó así, escuchen, lo llamó así Bartimeo a Jesús. Jesús, Hijo de David. ¿Así lo llamó?
dice que Bartimeo pegó un grito y no le importó quién estuviera, quién lo mirara, nada. Y comenzó: hijo de David, ten misericordia. Era la oportunidad de él. O sea, no solo tenía fe, sino que estaba dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. De ninguna manera Bartimeo podía perder la oportunidad que tenía frente a él. ¿Saben qué? Leí que se trataba de la única oportunidad para Bartimeo, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por ese lugar, si ustedes lo buscan en la Biblia. Nunca más el Señor volvió a pasar por ese lugar. Por eso, este es el tiempo para los cristianos de fortalecernos y renovarnos en el Señor, porque hoy es el día. Y este es el tiempo también para que aquellos que no tienen a Cristo lo reciban hoy en su corazón, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ahora, en esta historia, en este relato, en ese llamado, Bartimeo pide ayuda. Dice: tené misericordia de mí. ¿Por qué? Porque sabía que él le pedía misericordia al que era misericordioso con los demás. Y la misericordia no es tener lástima del otro, sino hacerse propio de los sentimientos ajenos. ¿Se entiende la diferencia? Algo propio del dolor del otro. Eso es lo que hizo el Señor. Número 3, versículo 48, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, versículo 49, mandó llamarlo, y lo llamaron y dijeron: che, Bartimeo, tené confianza, el Señor te llama. ¿Y qué hizo en el versículo 50? Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Número 3, en esta oportunidad vemos cómo Bartimeo comienza a depender de Dios. ¿Por qué? Dice el texto que arrojó su capa. La capa podría ser un símbolo o un elemento de protección para su vida. La capa lo protegía del frío en las noches y de las lluvias en los días tormentosos. Quizás era lo más valioso que Bartimeo tenía, además de su platito para recibir las limosnas. Pero sin embargo, cuando escuchó que el Señor lo llamaba, Bartimeo dejó su capa y decidió correr. Ustedes, no sé, yo lo he leído un montón de veces este texto y lo he enseñado en un montón de oportunidades. ¿Cómo hizo un ciego para salir corriendo? Tremendo, ¿no? Yo creo que él se olvidó de que era ciego. Y dijo: me llama el Señor. Y esta es mi oportunidad. Y no sé si se habrá tropezado, si lo habrán ayudado, si lo habrán tomado del brazo, si lo habrán llevado a la rastra, pero dice que él salió en busca del Señor. Y este tiempo de pandemia es la oportunidad para que aprendamos a depender de Dios. Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer para pagar el gas? ¿Cómo voy a hacer para pagar mis cuentas? Si vos sos fiel a Dios y yo soy fiel a Dios, Dios va a ser fiel a nosotros, ¿sí? Porque si nosotros estamos dispuestos a depender, esto me causa gracia porque el libro de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Bartimeo puso los ojos, pero ojos que no veían, en Jesús. Y decidió depender de él. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, nada me faltará. La oportunidad la aprovechó. Y por último, dice el texto, versículo 51, que Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: te doy una tarjeta, llámame cuando puedas. No, ¿qué le dijo el Señor? Ve, tu fe, mira la importancia de la fe puesta en el lugar exacto.
Bartimeo puso su fe en el lugar correcto, la puso en Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. Y dice que recobró la vista en cómodas cuotas. No, dice que enseguida recobró la vista. Número 4, Bartimeo está frente a la oportunidad de recibir el milagro que estaba necesitando. Y hoy nosotros estamos en una situación similar. Tenemos la oportunidad como pueblo de Dios, una vez más, de venir al Señor y decirle: Señor, este es mi milagro. Cerrá tus ojos un ratito, por favor, y decirle a Dios cuál es el milagro que estás necesitando. Porque alguien podría decir: ¿cómo Jesús le preguntó qué quieres que te haga si todo el mundo sabía que necesitaba recobrar la vista? Por lo menos en apariencia era lo que este hombre necesitaba. Eso nos enseña que Dios no nos impone nada y que Él nos pregunta: ¿qué estás necesitando? Yo sé lo que estás necesitando, dice Dios, pero decímelo vos en una oración. Decile a Dios cuál es el milagro que estás necesitando. Esta es la oportunidad. Es tu salud, es tu trabajo, es tu familia, es tu casa, es tu relación familiar, matrimonial. ¿Cuál es el milagro que estás necesitando? Indudablemente, con Bartimeo aprendemos que hay que aprovechar la oportunidad, que hay que saber aprovechar el momento cuando se presenta justamente la oportunidad. Bartimeo la supo aprovechar. La gran oportunidad no fue recibir la vista. La gran oportunidad fue recibir a Jesús en su vida, porque Él lo primero que dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como resultado de eso, recibió la vista. Nuestra oportunidad hoy es animarnos y fortalecernos en Dios, comprometernos con el Señor, y como resultado de eso recibiremos los milagros. Padre, aquí estamos, nos ponemos en tus manos y declaramos una semana de nuevas oportunidades. Aun cuando parecería que todo es incertidumbre, que todo es oscuridad, que todo es problema, declaramos una semana de nuevas oportunidades. Quizás al principio serán pequeñas las oportunidades y luego irán creciendo. El tema es que sepamos aprovechar ese momento.